Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Fernández Ávila, soy internista y reumatóloga. Me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina y actualmente trabajo en Colsanitas, Bogotá. Hago parte también del grupo de reumatólogos que desarrolla contenido médico para Reuma. En el módulo de hoy vamos a hablar un poco de tratamiento sobre enfermedad mixta del tejido conectivo. Este es mi conflicto de interés. Werfen auspició este ciclo de charlas, sin embargo tengo que aclarar que el contenido de la presentación es completamente responsabilidad mía y fue elaborada con base en la evidencia científica disponible a la fecha. Bueno, con respecto al tratamiento, y ya como ustedes han visto en los módulos anteriores, la enfermedad mixta del tejido conectivo es demasiado heterogénea, tiene rasgos clínicos de varias enfermedades autoinmunes, por lo cual es muy difícil homogeneizar una muestra para desarrollar ensayos clínicos aleatorizados. Por esta razón, no tenemos disponible, digamos, evidencia científica de alta calidad para guiar la terapéutica de los pacientes. Por ejemplo, este artículo me pareció muy interesante. Los autores intentaron hacer una búsqueda bibliográfica de cualquier evidencia científica de cierto valor que nos guiara la terapéutica del tratamiento, por ejemplo, guías de práctica clínica, guías de manejo, pero increíblemente, como ustedes pueden ver en la imagen, no se encontró ninguna referencia al respecto. Es decir, no existen guías de práctica clínica para el manejo de esta enfermedad, a pesar de que tiene manifestaciones clínicas múltiples. Esto es debido a varias cosas que denominamos necesidades no satisfechas. Por ejemplo, la falta de criterios diagnósticos. Realmente, como el paciente tiene rasgos clínicos de varias enfermedades autoinmunes, no tenemos unos criterios estandarizados. El diagnóstico que hacemos con el anti-1-RNP y es cuando está asociado o no a otros anticuerpos, tampoco sabemos si juega solamente un rol diagnóstico o si tiene un rol pronóstico en la enfermedad. Como ya les comenté, no hay guías de tratamiento clínico, entonces tenemos que hacer una extrapolación de otras enfermedades reumatológicas. Y también tenemos, para completar, problemas con la evaluación inicial y con el seguimiento, debido a que dependiendo de la manifestación que presente el paciente, vamos a hacer un seguimiento medido por un score de actividad que sea, digamos, de la enfermedad más parecida de las otras enfermedades autoinmunes, y tampoco tenemos idea de cuánto o cuál es la frecuencia de la evaluación del seguimiento del paciente. Este estudio también es muy interesante porque comparó en el tiempo los tratamientos utilizados para una cohorte de pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, comparó inicialmente a la primera visita los tratamientos utilizados y luego a la visita final. Y como podemos ver, por ejemplo, a la primera visita, casi el 40% de los pacientes no tenía ninguna inmunomodulación. El 25% estaba en monoterapia y el 36% en terapia combinada. Pero como pueden ver, al finalizar la visita, que más o menos en promedio fue un año después del seguimiento, solamente el 11% de los pacientes no tenían ningún tratamiento, el porcentaje de pacientes en monoterapia aumentó a 36% y la terapia combinada aumentó a un 54%. Esto quiere decir que en el transcurso de la evolución del paciente se van a ir agregando manifestaciones clínicas que requieran tratamiento de inmunosupresión porque no van a poder ser manejadas de otra forma. Vamos a hablar un poco del tratamiento específico. Ustedes saben, como ya lo vienen viendo a través del curso, que esta enfermedad puede tomar manifestaciones clínicas de diferentes enfermedades, pero principalmente del lupus eritematoso sistémico, de la artritis reumatoide, de la esclerosis sistémica y de la miopatía inflamatoria idiopática. Esto quiere decir que virtualmente el paciente puede comprometer cualquier órgano de la economía humana, como pueden ver en esta lista de manifestaciones, porque puede tomar rasgos clínicos de cualquier enfermedad autoinmune. Vamos a hablar un poco de cada una y su tratamiento específico. El compromiso articular se presenta casi en el 60% de los pacientes, es uno de los más frecuentes que tenemos. En general son poliartralgias inflamatorias, pero hay pacientes que pueden llegar a ser artritis e incluso artritis mutilante. El tratamiento lo vamos a hacer dependiendo de la intensidad del síntoma, de la severidad de la manifestación, pero en general está recomendado hacer tratamiento con AINES, antimaláricos y glucocorticoides a dosis bajas, aunque tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que van a requerir que se adicione DIMARS convencionales sintéticos, por ejemplo, metrotexato o leflunomida. Y tenemos que tener en cuenta que hay algo muy importante en estos pacientes que tenemos que evaluar y es la probabilidad de que esté asociada una fibromialgia o una depresión, ya que se generan manifestaciones clínicas similares que no van a mejorar con la inmunomodulación.
Con respecto al compromiso muscular, es de las manifestaciones más frecuentes, hasta el 90% de los pacientes pueden presentarla. En general, es una debilidad de predominio proximal que puede estar o no asociada a una elevación de la CPK. Pero también hay un porcentaje de pacientes que hace una miopatía inflamatoria establecida, diagnosticada por electromiograma y por biopsia. El tratamiento sugerido es dosis intermedias de corticoides, pero seguramente se va a tener que considerar el uso de metrotexato en pacientes que sean bastante difíciles de tratar, y en casos muy seleccionados, que en general son miopatías inflamatorias refractarias, vamos a considerar el uso de inmunoglobulina intravenosa. Con respecto a la piel, también es un componente que es bastante afectado, aunque no tenemos porcentajes establecidos. En general es muy parecido a lo que se presenta en el lupus. Puede haber rash y fotosensibilidad, pero el síntoma más frecuente en este caso sería un compromiso más vasomotor o vasoespástico, es el fenómeno de Raynaud, que se presenta hasta en el 90% de los pacientes y puede estar acompañado o no de úlceras digitales. Para el compromiso puntualmente de piel, vamos a seguir el mismo lineamiento que en lupus: protector solar, antimaláricos, glucocorticoides tópicos. Pero para pacientes con fenómeno de Raynaud, dependiendo de la severidad, nos vamos a guiar por la terapéutica utilizada en esclerosis sistémica. Tenemos que insistir en el cese del hábito tabáquico, podemos usar bloqueadores de calcio como nifedipina, losartán, fluoxetina, bosentan. Y ya para pacientes en general con úlceras digitales refractarias, podemos considerar el uso de infusión de prostanoides. Compromiso pulmonar. Es bastante frecuente, hasta el 85% de los pacientes. Se puede comprometer la pleura, el intersticio e incluso el componente vascular que representa una hipertensión pulmonar. Si estamos hablando de un compromiso de pleura, el tratamiento sugerido, como por ejemplo en el lupus, sería el uso de AINES y uso de glucocorticoides en bajas dosis. Pero si ya tenemos un componente intersticial, una enfermedad pulmonar intersticial, ya tenemos que pensar en una insupresión mucho más importante, que puede ser con rituximab, ciclofosfamida, micofenolato, e incluso si hay un componente fibrótico, podemos pensar en el uso de nintedanib. Importantísimo en este aspecto es que el paciente también puede tener una hipertensión pulmonar similar a la esclerosis sistémica. Esto quiere decir que tenemos que hacer una detección, un screening muy parecido al que hacemos en esclerosis sistémica. Paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo, que tenga rasgos esclerodermiformes, es decir, que tenga manifestaciones sugestivas de esclerosis sistémica, siempre tenemos que buscar una hipertensión pulmonar, porque esto aumenta mucho la morbimortalidad del paciente. Podemos utilizar los scores que se usan en esclerosis para la detección, y cuando ya hacemos el diagnóstico, el tratamiento va a estar guiado así como hacemos en esclerosis sistémica. Se puede utilizar antagonistas de los receptores de la endotelina como el bosentan, podemos utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil, e incluso análogos de la prostaciclina como el iloprost. Con respecto al compromiso cardiovascular, también es bastante frecuente. Se puede comprometer pericardio, miocardio e incluso las válvulas. Los tratamientos sugeridos se deben hacer con AINES, glucocorticoides en dosis moderadas o altas y obviamente drenaje percutáneo en caso de taponamiento. También es importante recordar que dependiendo de la severidad del síntoma que estemos tratando, también deberíamos considerar hacer pulsos de metilprednisolona e incluso hacer inmunosupresión con ciclofosfamida o rituximab. Con respecto al compromiso gastrointestinal, también es una manifestación bastante frecuente. Más de 2/3 de los pacientes presentan esta manifestación. En general está dada por disfagia, por reflujo gastroesofágico y por constipación. Fundamental en esta manifestación son la modificación de los estilos de vida. Tenemos que sugerirle al paciente una dieta rica en fibras, una dieta líquida. Sin embargo, podemos utilizar también medidas farmacológicas como por ejemplo omeprazol, ranitidina, antiácidos. Incluso hay pacientes que hacen estenosis esofágica que requieren dilatación endoscópica, y en casos de pseudoobstrucción intestinal se sugiere hacer reposo intestinal. Compromiso renal. Por suerte es muy poco frecuente, menos del 25% de los pacientes hacen este tipo de compromiso. Puede presentarse principalmente como una glomerulonefritis membranosa. Para este tipo de pacientes se sugiere utilizar dosis altas de glucocorticoides y ECAs, y en caso de que el síndrome nefrótico sea muy persistente, incluso se sugiere utilizar ciclofosfamida. Y tenemos otra manifestación que, digamos, por suerte no es frecuente, pero es típica de la esclerosis sistémica, y es la crisis renal esclerodérmica.
Esta manifestación curiosamente ha bajado mucho en el transcurso de las décadas porque el tratamiento principal son los IECAS y se han venido utilizando cada vez más, no solo para este tipo de enfermedades reumatológicas, principalmente el uso estado por cardiología, pero el hecho de que el paciente use cada vez más IECA baja la probabilidad de presentar una crisis renal esclerodérmica. Y muy importante, pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Volvemos a lo mismo, con rasgos esclerodermiformes, es decir, manifestaciones que sugieren esclerosis sistémica, hay que tener mucho cuidado con los glucocorticoides, porque es un factor precipitante de crisis renal esclerodérmica. Y si el paciente por alguna razón requiere usar corticoides, debemos usar la menor cantidad posible, la dosis más baja de corticoides. Dosis por encima de 10 miligramos día ya sugieren un riesgo incrementado de presentar esta complicación. El compromiso hematológico realmente está poco evaluado, no se sabe, digamos, un porcentaje cercano de la representación de estas manifestaciones, pero sabemos que se pueden presentar muy parecidas a las del lupus, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica trombótica, leucopenia. El tratamiento sugerido son glucocorticoides en dosis altas, incluso en casos refractarios tenemos que considerar el uso de rituximab, de micofenolato e incluso el uso de inmunoglobulinas. Y ya hay casos extremos dependiendo de la severidad del paciente y el riesgo de mortalidad que se debe considerar la plasmaféresis. Con respecto al compromiso neurológico también es otro aspecto que no está muy bien evaluado, no sabemos la prevalencia de los compromisos, pero sabemos que pueden comprometer la meninge en forma de meningitis aséptica, puede comprometer los nervios periféricos, principalmente neuropatía del trigémino, y puede haber un compromiso neuropsiquiátrico. El tratamiento inicial recomendado son glucocorticoides en dosis altas, porque recuerden que estas manifestaciones generan una morbilidad elevada en el paciente, así que deben utilizarse dosis altas de corticoides e incluso inmunosupresión, que generalmente se hará con ciclofosfamida. Y también considerar el uso de otras medidas para el manejo sintomático, como antiepilépticos y antidepresivos. Finalmente, para ir terminando ya esta parte del módulo, vamos a hablar del seguimiento del paciente. Esto también genera mucha dificultad en el médico tratante porque obviamente el seguimiento va a ser dependiente del tipo de compromiso orgánico que tenga el paciente o del tipo de compromiso que se asimile a otra enfermedad reumatológica tipo lupus, artritis, esclerosis. Y de esta misma forma también vamos a hacer la evaluación de la enfermedad con índices de actividad dependiendo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga características clínicas tipo lupus eritematoso sistémico, tenemos varios scores de actividad. El que se sugiere utilizar es el SLEDAI 2K. Si bien no es el más completo y no incluye todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad, es el que más fácil y rápido se puede utilizar en el consultorio en la práctica diaria. Si el paciente tiene artritis o manifestaciones clínicas sugestivas de artritis reumatoide, los scores que vamos a sugerir a utilizar para el seguimiento del paciente principalmente va a ser el DAS28, que es el que más utilizamos en la práctica diaria, pero tenemos otros que se pueden utilizar en el consultorio como el SDAI y el CDAI, que son bastante rápidos de hacer. Luego ya tenemos mayor complejidad con respecto a estas dos últimas enfermedades. La esclerosis sistémica, digamos que tenemos un score para utilizar rápido en consultorio que es el de Rodnan, pero desafortunadamente solo evalúa el compromiso cutáneo. Hay un índice que es el EUSTAR para evaluar todas las aristas comprometidas en esta enfermedad, pero toma mucho tiempo. Por esa razón se utiliza básicamente en ensayos clínicos. Y luego tenemos la miopatía idiopática inflamatoria, que también tenemos el MM78, que es para medir la fuerza muscular, pero pues toma bastante tiempo en el consultorio. Por esa razón, a la final terminamos utilizando otras escalas básicas para evaluar la fuerza muscular del paciente. Entonces, con esto digamos que la recomendación es que primero tenemos que evaluar clínicamente al paciente, tratar de determinar cuál es el perfil de enfermedad autoinmune que más presenta y dependiendo de ese perfil vamos a hacer la evaluación clínica con los scores sugeridos y el seguimiento a largo plazo. Otro aspecto muy difícil de evaluar es el tiempo para hacer el seguimiento del paciente. Esto en general es una recomendación personal que lo hacemos, digamos, en cualquier enfermedad autoinmune. En paciente con enfermedad activa se sugiere hacer seguimiento más o menos mensual, obviamente dependiendo de la disponibilidad de citas que tengamos en cada IPS,
Pacientes con enfermedad controlada, la idea es controlarlo más o menos cada 3 meses, y lo que llamamos en remisión, es decir, pacientes que han estado muy estables por mucho tiempo, el seguimiento se debe hacer cada 6 a 12 meses. Acá también quiero hacer una salvedad importante, y es que no se deben repetir autoanticuerpos en el seguimiento del paciente. Es decir, si ya tenemos un RNP positivo, si ya tenemos unos ANAS positivos, un anti-Ro positivo, ya no se debe repetir más los estudios, porque ni el título alto ni el título bajo e incluso la negativización de los anticuerpos no nos dan un valor pronóstico para el seguimiento. Por esa razón no se debe gastar insumos en repetir autoanticuerpos. Solamente hay una excepción. Si el paciente en el seguimiento adiciona manifestaciones clínicas que no tenía antes, por ejemplo un Raynaud, úlceras digitales, esclerodactilia, artritis, si el paciente agrega una manifestación clínica que no tenía durante la evolución, ahí sí es mandatorio repetir los anticuerpos para dirigir un poquito más el perfil del paciente y descubrir de pronto alguna otra enfermedad autoinmune asociada que cambiaría incluso el tratamiento del paciente y el pronóstico. A modo de conclusión, si bien la enfermedad mixta del tejido conectivo es demasiado heterogénea, se puede definir como una entidad propia. No hay consensos en cuanto a los criterios clasificatorios debido a toda esta gran gama de manifestaciones que tenemos, pero hay algunos score, hay algunos criterios de clasificación que podemos utilizar. No existen guías de práctica clínica, no existen ensayos clínicos aleatorizados. Por esa razón tenemos que hacer una extrapolación de tratamientos de otras enfermedades autoinmunes dependiendo de la manifestación predominante en el paciente. Y vuelvo a recalcar en este aspecto, no se deben repetir autoanticuerpos en el seguimiento a menos que haya o que se sume una nueva manifestación clínica. Para finalizar, quiero recordarles que en Reumap tenemos un módulo de enfermedad mixta del tejido conectivo, definición, epidemiología, manifestaciones clínicas, ayudas diagnósticas, y también tenemos los criterios de Alarcón-Segovia, que son tal vez lo que más que usan para hacer clasificación del paciente. Recuerden que no son criterios diagnósticos, son criterios de clasificación. Esperamos que estos módulos sean de su agrado, que sean de mayor utilidad clínica en el consultorio, y agradecemos por la atención. Muchas gracias.